Hoy es la tercera clase de esta segunda unidad. La siguiente semana estamos en evaluación. ¿Okay? Bien. En esta clase vamos a tratar lo relacionado a uno de los ciclos más importantes que tenemos dentro de nuestro organismo. El famoso ciclo de los ácidos carboquímicos o también llamado ciclo de Krebs. Vamos a ver la importancia fisiológica que tiene este ciclo. Y vamos a comenzar comentando algunas generalidades de la organela en donde se produce este ciclo de Krebs. Todos ustedes saben que el ciclo de Krebs se produce dentro de la mitocondria, ¿correcto? Dentro de la mitocondria. Vemos que el organelo llamado mitocondria tiene aproximadamente un tamaño de 1 por 2 micras, ¿ok? Que se aproxima al tamaño de una bacteria. Y una célula eucariota puede contener hasta 2000 mitocondrias, aproximadamente el 25% de su volumen. La mitocondria dentro de su estructura tiene una membrana externa, tiene una membrana interna, un espacio entre las dos membranas, que es el espacio intermembranoso, y tiene su matriz mitocondrial. ¿Cuáles son las características de esta estructura? Lo vamos a ver. Pero antes de ello, mediante algunas formas o metodologías de laboratorio, esta membrana externa de la membrana interna se puede separar. La separación puede ser por shock osmótico, puede separarse también por digitotiminas, por radiación y por centrifugación. Son las formas como se puede separar en el laboratorio la membrana externa mitocondrial de la membrana interna mitocondrial. ¿Cuál es la característica más importante o algunas características importantes de la membrana externa? Aquí en este diagrama. Una de ellas es que contiene poros. ¿Okay? Una de ellas es que contiene poros. Otra característica de la membrana externa de la mitocondria es que es una membrana permeable, es una membrana por la cual los solutos o los compuestos van a pasar al interior de la mitocondria sin ningún obstáculo. Mientras que la característica de la membrana interna de la mitocondria es que es impermeable. ¿Okay? Es impermeable. Pueden pasar solutos, pueden pasar compuestos, sí, pero va a ser necesaria la ayuda de los transportadores. ¿Okay? La ayuda de los transportadores. También en la membrana interna tenemos las estructuras o compuestos que van a dar origen a lo que es la cadena respiratoria. Muy bien. Esta es la mitocondria. Para recordar esta diapositiva, que dentro de la mitocondria se producen algunos de los importantes reacciones que se tienen. Una de ellas es el motivo de la clase de hoy, el ciclo de Krebs. Otra reacción que se produce dentro de la mitocondria es la beta-oxidación. Otra reacción que se produce dentro de la mitocondria es el ciclo de la urea. ¿Okay? Entonces son reacciones que se producen dentro de esta estructura. Quiero aprovechar esta diapositiva para observar el ciclo de Krebs de la clase de hoy. Aquí, de fondo rojo, una sustancia que da origen, o al menos participa, junto con otras sustancias que la vamos a ver, y que dan inicio al ciclo de Krebs, que es la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A no viene del aire, viene de la reacción de un piruvato. Este piruvato se caracteriza porque ingresa a la membrana, a la mitocondria, ¿okay? Del citosol. Este piruvato viene del citosol. Muy bien. Bueno, acá tenemos la membrana externa,
la membrana interna, el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial. Habíamos comentado algunas características de la membrana externa, algunas características de la membrana interna, y quiero con esta diapositiva comentar algo que tiene que tenerlo claro. En el espacio intermembranoso participan dos enzimas fundamentales. Una es la niclatoquinasa y la otra enzima que se encuentra en ese espacio intermembranoso es la nucleósido difosfato quinasa. Mientras que en la matriz mitocondrial se caracteriza porque contiene muchas enzimas, como la del ciclo de Krebs, la del glutato deshidrogenasa, la glutamato deshidrogenasa y la de la beta oxidasa. ¿Qué es lo que está acá en esta gráfica? Esta es la matriz mitocondrial. ¿Hola? Eso está ahí en la diapositiva, eso lo tiene cada uno de ustedes. Ahora, silencio chicos. El ciclo de Krebs, y vuelvo a nombrar a este compuesto que es la acetilcoenzima A, que da inicio al ciclo de Krebs. Esta acetilcoenzima A es una sustancia que proviene de carbohidratos, que proviene de proteínas, que proviene de lípidos. Es decir, de los tres compuestos básicos que constituyen nuestra dieta diaria, todos ellos pueden producir acetilcoenzima A. Y por lo tanto, si producen acetilcoenzima A, todos ellos pueden producir energía mediante el ciclo de Krebs. ¿Correcto? Muy bien. Los carbohidratos, a partir de su mínima expresión, que es un monosacárido como la glucosa, pueden transformarse en acetilcoenzima A e ingresar al ciclo de Krebs y producir energía. Proteínas, a partir de su mínima expresión, que son los aminoácidos, pueden producir acetilcoenzima A, ingresar al ciclo de Krebs y producir energía. Los lípidos, a partir de los ácidos grasos, pueden producir acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs y por lo tanto producir energía. Entonces, si cualquiera de estos tres fuentes de alimentación de nuestra dieta diaria producen energía, la pregunta es, ¿cuál de estos tres me produce más calorías? ¿Cuál de estas tres fuentes me produce más calorías, más energía? Aminoácidos. Interesante pregunta. ¿Cuál de esos tres me produce más energía? ¿Los carbohidratos, los lípidos o las proteínas? Proteínas. En alguna diapositiva de la primera unidad, Aminoácidos. a ver, en alguna diapositiva de la clase de la primera unidad decía que los carbohidratos producían tantas calorías, los lípidos producían tantas calorías y las proteínas producían tantas calorías. Por eso me estoy recordando. ¿Cuál de estas tres fuentes produce más calorías? Proteínas. Aminoácidos. Proteínas. Yo les pregunto, si ahorita nos comemos un churrasco todos nosotros, ¿nos va a servir para correr desde aquí hasta la autopista Ramiro Prial? Si yo quiero correr 5 kilómetros, ¿qué es lo que necesito? Carbohidratos. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me va a dar más cantidad de calorías? No se olviden que las proteínas son estructurales. No se olviden que los carbohidratos y los lípidos me van a dar energía. Las proteínas su función básica de las proteínas es para mantener nuestra estructura, mientras que los carbohidratos y los lípidos son los que van a darme la fuente de energía. ¿Okay?
ténganlo bien claro. Proteínas nos dan estructura celular, mientras que carbohidratos y lípidos nos dan energía para los diferentes mecanismos de reacciones que se producen dentro de la célula. ¿Ok? ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones químicas que se efectúa ¿dónde? En la mitocondria. No me vayan a marcar retículo endoplasmático, no me vayan a marcar ribosomas, no me vayan a marcar aparato de Golgi. Es algo muy sencillo. ¿Qué se efectúa en la mitocondria para catabolizar los residuos de la acetilcoenzima A? Nuevamente, no se olviden, esto no se debe olvidar nunca, la acetilcoenzima A producidos en el metabolismo de carbohidratos, grasas y falta aquí proteínas. ¿Okay? Este ciclo libera energía que se guarda como ATP y moléculas de CO2 que se eliminan con la respiración. Esas funciones se llevan a cabo en todos los tejidos, pero con más importancia en el hígado. Principio general. Vamos a ir poco a poco porque obviamente al ser el ciclo de Krebs una reacción bastante importante, obviamente van a venir preguntas acá. Empecemos con el principio general. Esto debe estar en el esquema de todos. Principio general del ciclo de Krebs. ¿En qué consiste? Otra vez mencionamos. Consiste en que reacciona la acetilcoenzima A con el oxalacetato, produce una coenzima A, me da un citrato. Y este citrato elimina CO2, se convierte en oxalacetato para nuevamente unirse a la acetilcoenzima A y nuevamente iniciar el ciclo de Krebs. ¿Okay? Este es el principio básico, muy básico y elemental. No se olviden cómo empieza el ciclo de Krebs con la reacción de la acetilcoenzima A con el oxalacetato. Me produce citrato, elimina CO2 y se convierte en oxalacetato. Después de conocer el principio general, básico y elemental del ciclo de Krebs, vamos a ver cómo son las reacciones que se producen. ¿Cómo son las reacciones que se producen? No nos vamos a encargar ahorita de comentar las enzimas. Lo primero que quiero hacer es que, porque esto se tiene que memorizar. ¿Okay? En medicina es una carrera un poco más memorista que interpretativa. Tiene de las dos, pero más es memoria. Tenemos que aprender. Empezamos. La acetilcoenzima A con el oxalacetato, que es lo que nosotros debemos aprender dentro de lo que es el principio general. Se une la acetilcoenzima A con el oxalacetato, ¿ok? Y me da lugar a un citrato. No olvidemos que esta acetilcoenzima A proviene de un piruvato, ¿ok? Un piruvato, de ahí nace. Este citrato, por acción de una enzima, todavía no la mencionamos, se va a convertir en un isocitrato. Este isocitrato, también por acción de una enzima, se convierte en alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato se convierte en un succinato coenzima A. Luego se transforma en succinato. Posteriormente forma fumarato, luego malato, luego oxalacetato y reinicia el ciclo de Krebs. Reinicia el ciclo de Krebs. Esto es el primer paso que tenemos que hacer para aprendernos el ciclo de Krebs. ¿Ok? Muy bien. Este diagrama, solo con los compuestos, vamos a agregarle ahora las enzimas. Y aquí sale un montón de preguntas. Tenemos acá. Por eso digo, vamos a ir paso por paso. Tenemos acá la acetilcoenzima A, ¿correcto? Más se une con oxalacetato. Estamos en este esquema. Acetilcoenzima A con oxalacetato.
¿Y qué me va a dar lugar? Un citrato. Pero para que me produzca un citrato, tiene que haber una enzima. Y esa enzima es muy fácil. Es una enzima que me va a sintetizar citrato. Por lo tanto, se llama citrato sintetasa. Alguna vez pregunté sobre la enzima que produce citrato. Es como preguntar de qué color es el caballo blanco. Es sencilla la pregunta. Por eso digo, cuando empiecen a estudiar relación. Entonces, ¿cuál es la enzima que me produce citrato? Esta es la alternativa, busco una síntesis de citrato. Ahí está, síntesis de citrato, la sintetasa o citrato sintetasa. ¿Okay? Esa es la primera enzima que participa en el ciclo de Krebs y me produce citrato. Teniendo ya aquí al compuesto citrato, ojo, yo no le voy a pedir en el examen, a ver, la fórmula del citrato, la fórmula del isocitrato, la fórmula del malato, no. Eso jamás pregunto. Bueno, lo que me interesa es la parte ya médica, ustedes ya están formándose ya como médico. Si le preguntara, estuviésemos en un curso de química, donde ahí sí le voy a pedir el compuesto, cómo es, cuánto carbono, cuántos OH, no, eso no es el objetivo. Pero sí es el objetivo que me aprenda las enzimas. Entonces, teniendo ya el citrato, se va a convertir en un isocitrato por acción de una enzima, la aconitasa. Aquí sí no hay ninguna relación, ¿no es cierto? Pero tengo que memorizar. Esta aconitasa es la enzima que produce la conversión del citrato en isocitrato. Luego este isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato. ¿Cuál es la enzima que participa en la conversión del isocitrato en alfa-cetoglutarato? Una isocitrato deshidrogenasa. ¿Okay? Una isocitrato deshidrogenasa. Teniendo ya al alfa-cetoglutarato, que luego se va a convertir en succinilcoenzima A, la enzima que participa en esta conversión es la cetoglutarato deshidrogenasa. La cetoglutarato deshidrogenasa. Luego este succinilcoenzima A se convierte en succinato y la enzima que participa en esa reacción es la succinato tioginasa. Cuando ya tenemos succinato, se convierte en fumarato por acción de qué enzima? Succinato deshidrogenasa. Y si ustedes se van dando cuenta, hay muchas deshidrogenasas acá, ¿cierto? Y teniendo ya el fumarato, por acción de una enzima llamada fumarasa, se recontra sencilla de aprendérsela, se convierte en malato. Y el malato se transforma en oxalacetato nuevamente por otra deshidrogenasa. Por eso su nombre, malato deshidrogenasa. ¿Okay? Y ahí se termina el ciclo de Krebs. Por eso digo, esto es lo básico que tienen que aprenderse. De ahí tienen ustedes que ir al libro y revisar más de lo que aquí uno les da. Muy bien. Entonces, ya teniendo el oxalacetato, nuevamente puede venir una acetilcoenzima y otra vez, chicos, otra vez se inicia otro ciclo de Krebs. ¿Okay? Se inicia otro ciclo de Krebs. Ahora veamos algunos detalles más del ciclo de Krebs. Hemos visto primero el principio general, luego hemos visto una gráfica donde están solo los compuestos, hemos visto ahora que le hemos añadido las enzimas que participan y veamos ahora algunos otros detalles. Muy bien. Etapas del ciclo de Krebs. Primera etapa. Como que vamos repasando. Condensación inicial de la acetilcoenzima A con el oxalacetato, con liberación de energía del enlace tioglutarate por acción del citrato sintético. En resumen, acetilcoenzima A más oxalacetato, acetilcoenzima A más oxalacetato, ¿qué me va a dar? Citrato. Ahí está. ¿Okay? Muy bien. Paso 2. La conversión del citrato en isocitrato. ¿No es cierto? La conversión del citrato
en isocitrato por acción de una aconitasa. Conversión del citrato en isocitrato por acción de una aconitasa. Un detalle en esta etapa número 2. Lo que pasa aquí en esta etapa número 2 es que se forma un compuesto transitorio. ¿Okay? Un compuesto transitorio. Como comentaba uno de sus compañeros en la clase anterior, entonces, ¿dice compuesto? Claro, o sea, lo que estoy acá, estoy dando las generalidades y al menor detalle. Obviamente que esto es mucho más complejo. Si traigo algo mucho más complejo, nos lo vimos todos, incluido yo. Entonces, eso ya tienen ustedes, ya en el libro, ya algo más profundo del ciclo de vida. Entonces, aparece un compuesto transitorio. Ese compuesto transitorio es el cis-aconitato. De ahí que aparece la enzima llamada aconitasa. Para convertir el citrato en isocitrato. Paso 3. Deshidrogenación del isocitrato. La conversión del isocitrato en alfa-cetoglutarato. ¿Por acción de qué enzima? Muy bien, ahí está. De un isocitrato deshidrogenase. ¿Qué característica tenemos en este paso 3 del ciclo de Krebs? Que también se forma un compuesto transitorio. ¿Cuál es ese compuesto transitorio? El oxalsucinato. ¿Ok? El oxalsucinato. Este de aquí unido a la enzima se forma antes de formarse el alfa-cetoglutarato. Otro detalle más de esta etapa es que participa un catión. ¿Okay? Participa un ion, participa un catión. Y ahí lo tenemos. Es el magnesio. En esta etapa, en la transformación del isocitrato en alfa-cetoglutarato, esta reacción requiere magnesio. ¿Okay? Requiere magnesio. Cuarta etapa, ya tengo alfa-cetoglutarato, ¿ok? Tengo el cetoglutarato, se convierte en una succinilcoenzima A, ¿por acción de quién? Aquí está, el cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Y cuál es la característica en esta etapa? Así como en la anterior, en la tercera etapa requiere el magnesio, aquí en esta etapa, en la etapa 4, en la conversión del cetoglutarato en succinilcoenzima A, no se olvide, requiere vitaminas. ¿Cuál es vitamina, doctor? ¿Cuál es la clasificación de vitaminas? Dos grandes familias. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Muy bien, unas son las liposolubles y las otras hidrosolubles. Vamos, biología. Vamos, muchachos. Yo aquí solamente estoy colocando vitaminas, pero ¿qué serán? ¿Hidrosolubles o liposolubles? Eso tienen que ya leerlo en el libro. Eso ya tienen ustedes que leerlo en el libro. Bien, requiere difosfato de tiamina, requiere ácido lipoico, requiere NAD, requiere FAT, requiere coenzima A. Eso lo requiere aquí, a nivel de la conversión del alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima. Quinta etapa, la conversión del succinilcoenzima A en succinato. ¿Por acción de quién? ¿Por acción de quién? Succinilcoenzima A en succinato. ¿Por acción de quién? ¿Por acción de quién? De una succinato tioquinasa. Vuelvo a mi gráfica anterior. Succinato tioquinasa. Muy bien. Y la transformación del succinato en fumarato, que va a ser por la acción de una enzima llamada deshidrogenasa. ¿Cuál es la enzima?
de succinato a fumarato, una succinato deshidrogenasa. ¿Ok? Muy bien. Y la conversión de fumarato en malato por acción de una fumarasa. Eso es sencillo. Y del malato al oxalacetato por acción de una malato deshidrogenasa. No se olvide, es sencillo, porque la primera, la reacción, el compuesto primero, y la idea de la palabra deshidrogenasa en la mayoría, pero eso tiene que grabarlo ustedes. Muy bien. Entonces ahí tenemos las 8 etapas del ciclo de Krebs de una manera más o menos didáctica para poder comprender. 8 etapas del ciclo de Krebs. ¿Cuántos ATPs produce un ciclo de Krebs? 32. ¿Cuánto? 12. No, 12. 12, ¿qué más? 15 más. 32, 36, 38. Un ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP produce? 36. 12. A ver. Interesante. 14. A ver, silencio, chicos, vamos a conversar un poquito esto, porque de repente yo les estoy engañando, no he traído una diapositiva errada. A ver, conversanos. ¿Cuántos ATP produce un ciclo de Krebs? 14, porque usa 2 que. ¿Cuántos ATPs produce un ciclo de Krebs? Porque ya no estamos hablando del ciclo de Krebs, tiene 8 etapas, hemos visto sus enzimas. ¿Cuántos? Sabemos que el objetivo principal del ciclo de Krebs es formar energía, es formar ATP. ¿Cuántos ATP produce un ciclo de Krebs? A ver, yo les he traído una diapositiva que dice acá que la generación de un ciclo de Krebs produce 12 ATPs. ¿Ok? 12 ATPs. Muy bien. Léanlo. Léanlo. Lean esa parte de producción de ATP por ciclo de Krebs. Será 12, será 24, será 36, será 38. Ya les estoy diciendo, lean esa parte. ¿Okay? De repente el profesor les está engañando acá. Lean esa parte. No, tienen que leer ustedes, muchachos. ¿Ah? Tienen que leer. Y también discutir. De repente me he equivocado, me dice el profesor, usted se ha equivocado. Yo he traído una diapositiva donde dice que la generación por ciclo de Krebs es 12 ATP. ¿Es cierto o es falso? Busquen ustedes en sus libros. No van a leer. Ok. Vitaminas en el ciclo de Krebs. ¿Recuerdan las 8 etapas? ¿Recuerdan la etapa en donde yo les había comentado de que se necesitan vitaminas en esa etapa para la conversión? Muy bien. Bien. Ok. ¿Qué vitaminas son las que intervienen? Ahí tenemos la riboflavina, la niacina, la tiamina y el ácido pantoténico. ¿A qué grupo de vitaminas pertenecen? Liposolubles, ¿cierto? Muy bien. Sin miedo, muchachos, porque esto es biología. Ustedes se supone que ya han llevado biología, es algo muy sencillo. ¿Estas vitaminas que son? ¿Liposolubles o hidrosolubles? Lipo. ¿Qué son? Son hidrosolubles. ¿Ok? Son hidrosolubles. ¿Cuál es el otro nombre de riboflavina?
B12. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice lo contrario? B12. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Cuál es? B2. Es la B2. La niacina, ¿cuál es su otro nombre? B3. La tiamina, ¿cuál es su otro nombre? B1. ¿Y el ácido pantoténico? ¿Y el ácido pantoténico qué vitamina es? A ver, chicos. A ver. Atención. Estas preguntas que les estoy haciendo, muchachos, son sencillas, ¿ah? No les estoy complicando la vida. ¿Sí? Ustedes tienen que saber primero qué son las vitaminas del complejo B. Segundo, si son del complejo B, son vitaminas hidrosolubles. Yo les pregunto, ¿las vitaminas hidrosolubles participan en el ciclo de Krebs? ¿Cómo que sí? Por favor, son preguntas sencillas, muchachos, ¿sabes? Son preguntas sencillas, no pueden confundirse. Las vitaminas hidrosolubles son las que participan en el ciclo de Krebs. Y dentro de las hidrosolubles tenemos a la B2, a la B3, a la B1 y a la B5. La B2 participa como FAT, la B1 participa como NAT, perdón, la B3 participa como NAT, la B1 como difosfato de tiamina para la decarboxilación del acetoglutarato deshidrogenasa y la B5 participa como coenzima A. ¿Ok? Participa como coenzima A. Le pregunto, ¿la B5 participa como coenzima A? No me va a decir, no doctor, pero en la diapositiva no decía B5 sino ácido pantoténico. Espero que no me digan eso, ¿ok? No se olviden, la riboflavina o B2 participa como FAT. La niacina como B1 participa como NAT. La tiamina, perdón, B3, ¿no es cierto? B3. La tiamina como B1 participa como difosfato de tiamina. Y el ácido pantoténico con vitamina B5 participa como coenzima A dentro del ciclo de Krebs. ¿Ok? Muy bien. El ciclo de Krebs no se produce una sola vez. Se producen varios ciclos de Krebs porque necesitamos energía para hacer nuestras actividades diarias y para que las reacciones químicas se produzcan. Porque la mayoría de reacciones químicas necesita energía. ¿Correcto? Muy bien. Pero todo el tiempo hay algunos tejidos que todo el tiempo no pueden estar produciendo energía. Por lo tanto, tienen que limitarse, tienen que controlarse, tienen que autorregularse, mantener la homeostasis. El atamolismo debe estar en equilibrio. Por lo tanto, vamos a comentar sobre el control que se tiene o que tiene el ciclo de Krebs. ¿Cuál es el primer mecanismo de control en donde el ciclo de Krebs se para, se estanca, se paraliza? ¿Cuál es? Lo comentamos al inicio de la clase. ¿En qué condiciones se tiene que dar el ciclo de Krebs? ¿Con oxígeno o sin oxígeno? Oxígeno. En condiciones de aerobiosis. Por lo tanto, si no hay oxígeno, ese ciclo de Krebs se para. No va más. ¿Okay? Tiene que haber oxígeno para que haya ciclo de Krebs. ¿Cuál es el otro mecanismo por el cual también este ciclo de Krebs hace un stop? Es el siguiente. Si una célula no utiliza el ATP, al no utilizar el ATP no se va a formar ADP disponible. Por lo tanto, el NAT reducido, el NAT con H, no va a poder ser reoxidado. Y al no ser reoxidado este NAT, la relación que existe entre el NAT reducido sobre el NAT oxidado se incrementa. ¿Okay? Y este es el otro mecanismo por el cual se estanca y se hace stop al ciclo de Krebs.
cuando la relación del NAD reducido sobre el NAD oxidado se incrementa. ¿Okay? Y al incrementarse esta relación de NAD reducido sobre NAD oxidado, al incrementarse este NAD reducido, ¿okay?, inhibe. ¿Qué cosa inhibe? Las enzimas del ciclo de Krebs. ¿Qué enzima del ciclo de Krebs inhibe ese incremento de esa relación? 1, a la acetoglutarato deshidrogenasa, 2, a la citrato sintetasa, 3, a la isocitrato sintetasa y a la piruvato deshidrogenasa. Si inhibe a esas enzimas, obviamente el ciclo de Krebs se para. Ubiquémonos en nuestra gráfica. Si el incremento del NAD reducido sobre NAD oxidado se eleva, va a inhibir al acetoglutarato deshidrogenasa. ¿Dónde está el acetoglutarato deshidrogenasa? ¿Dónde está el acetoglutarato deshidrogenasa? Ahí. Por lo tanto, si se inhibe esta enzima, no se produce la conversión del alfa-acetoglutarato en succinilcoenzima. Y el ciclo de Krebs se para acá. ¿Okay? Ahí se para. ¿Cuál es la otra enzima? Citrato sintetasa. ¿Dónde está esta enzima? ¿Qué nivel está? Arriba, muy bien, arriba está, ¿no es cierto? Está primero, muy bien. Acá, en la conversión de oxalacetato en citrato. Y ahí tenemos la citrato sintetasa. Al inhibirse esta enzima, obviamente aquí hace el stop y ya no sigue el ciclo de Krebs. Todas estas reacciones ya no se producen. ¿Cuál es la otra enzima? La isocitrato sintetasa. ¿Dónde está la isocitrato sintetasa? ¿Dónde está la isocitrato sintetasa? ¿Dónde está? Es una isocitrato deshidrogenasa. Ahí está mal escrito. En la conversión del isocitrato en alfa-acetoglutarato. Aquí debe decir deshidrogenasa. ¿Ok? Apúntenlo, porque el que no ha venido a clase va a marcar esta y esta es la falsa. Aquí, ¿cómo sería? Isocitrato deshidrogenasa. ¿Ok? Que está acá, miren. ¿Ok? ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Isocitrato deshidrogenasa. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, a la piruvato deshidrogenasa. Muy bien. ¿Dónde está? Muy bien, ese está arriba, más arriba, ¿no es cierto? El piruvato, ¿no? El acetilcoenzima A viene de un piruvato, allá, a ese nivel está ese enzima. A ese nivel está ese enzima. Bien, el NAD reducido producido en el citosol por efecto de la glucólisis no puede atravesar la membrana mitocondrial. Miren lo que dice acá. El NAD reducido producido en el citosol por efecto de la glucólisis o glicólisis no puede atravesar la membrana mitocondrial. ¿Cuál membrana no puede atravesar? ¿La externa o la interna? ¿Cuál? La interna, porque la externa es la permeable, la que dice pasa normal, no hay problema, pero la interna, la membrana interna le pone el alto, no puedes pasar, ¿ok? Porque es altamente impermeable. Entonces aquí se refiere a la membrana interna mitocondrial. En condiciones anaerobias se aprovecha en la transformación del piruvato a lactato. Ese piruvato que ven arriba, en condiciones aerobias, se convierte muy bien en acetilcoenzima e ingresa al ciclo de Krebs. Pero ¿qué pasa si no hay oxígeno? ¿Qué pasa si estamos en condiciones anaerobiosas? ¿Qué pasa? Se convierte
lactancia? Esta fue una pregunta, no sé si hace un ciclo, 2 o 3 ciclos. Una pregunta sencilla. Sencilla. Ustedes lo están respondiendo ahora, pero no la respondieron esa vez en su promoción. Si yo voy a jugar pelota y se acumula lactato, porque me falta oxígeno, ¿qué me va a producir? ¿Qué voy a sentir? Calambres. ¿No es cierto? Voy a sentir calambres. ¿Voy a seguir corriendo o ya no? No. ¿Por qué? Porque hay acumulación de lactato. ¿Y por qué? Porque ya estoy en condiciones de anaerobiosis. Mientras esté en condiciones de aerobiosis, es decir, mientras yo pueda oxigenarme, yo voy a seguir corriendo. Pero cuando ya no puedo seguir corriendo porque ya me falta oxígeno, ya estoy muy cansado. ¿Ok? Muy bien. El ingreso a la mitocondria está regido por un mecanismo llamado lanzadera. Y vamos a conversar a continuación de este mecanismo. Porque si bien es cierto, no pueden pasar con facilidad, hay algunas formas de cómo sí pueden atravesar esa membrana interna que es la impermeable. ¿Cómo? Se camuflan, se esconden. Y ese mecanismo para poder atravesar esa membrana se llama sistema de lanzaderas. ¿Ok? Se llama sistema de lanzaderas. Y vamos a ver dos. El sistema de lanzadera del glicerofosfato y el sistema de lanzadera del malato. Este es el primero. La lanzadera del glicerofosfato. Este es el citosol. Este es el espacio mitocondrial. Esta es la membrana mitocondrial. Ya saben ustedes que no es la membrana externa, es básicamente la membrana interna. Entonces, este NAT, si ustedes se dan cuenta, no puede atravesar, ¿ok? Como hemos visto acá, el NAT reducido, producido en el citosol por efecto de la glicólisis, no puede atravesar la membrana mitocondrial. No puede atravesar la membrana mitocondrial. ¿Ustedes ven NAT reducido acá en la mitocondria? No, no la puede atravesar. Lo que veo acá son FAD, no veo nada. Entonces hay un mecanismo llamado lanzaderas. Este mecanismo llamado lanzaderas hace que mediante el glicerofosfato se camufle y pase los fosfatos hacia el espacio intramitocondrial. Y vemos acá la reducido que reacciona con una dihidroxiacetona fosfato, me produce NAT oxidado y glicerofosfato. Y este glicerofosfato sí puede atravesar la membrana mitocondrial. Este sí puede atravesar la membrana mitocondrial. ¿Ok? Este glicerofosfato se une con un FAT y por acción de una deshidrogenasa se transforma de dihidroxiacetona más FAT reducido, y esta dihidroxiacetona también tiene la propiedad de salir del espacio mitocondrial hacia el citosol. A ver, silencio, chicas. Y la otra lanzadera es la lanzadera del malato, que también funciona de la misma manera. Tenemos acá el malato, que al reaccionar un reducido con un oxalacetato me forma malato. Este malato sí puede atravesar la membrana mitocondrial. ¿Ok? Atraviesa la membrana mitocondrial, al unirse con un NAT oxidado me produce oxalacetato. Este oxalacetato, por acción de una transaminasa, es decir, por reacciones de transaminación, me produce una alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato también tiene la propiedad de salir muy fácilmente del espacio mitocondrial hacia el citosol. Este alfa-cetoglutarato, al unirse con un glutamato, puede formar el aspartico, y este aspartico es otro compuesto que también fácilmente puede salir del espacio mitocondrial al citosol. Entonces, en la lanzadera del malato tenemos tres sustancias: el malato, que pasa fácilmente, y el alfa-cetoglutarato con el aspartico, que va en sentido contrario. En la parte de abajo del micrófono,
Este glutamato de acá, lo estaba obviando, también puede ingresar con este glutamato que se forma acá por el alfa-cetoglutarato más el aspartico. Este glutamato también puede ingresar al espacio intramitocondrial. ¿Ok? Entonces tenemos al malato y al glutamato que pueden ingresar, pueden atravesar la membrana interna, y al alfa-cetoglutarato y al aspartico que pueden salir del espacio intramitocondrial hacia el citosol. Metabolismo del piruvato. ¿Dónde está el piruvato? Arriba. ¿No es cierto? Acá. Vamos a hablar un poquito de este compuesto. Piruvato. El que va a dar lugar y origen a la citoenzima. Este piruvato, chicos, ¿a partir de dónde se obtiene? Muy bien. Glucosa, carbohidratos, me pueden producir piruvato. Proteínas, los aminoácidos, me pueden producir piruvato. ¿Ok? El lactato también puede producir piruvato. O piruvato, el lactato, viceversa. Y es lo que comentábamos hace un momento. Alanina, que es una proteína, ¿no es cierto? Es un aminoácido, también puede producir piruvato. Y este piruvato, como ya sabemos, este piruvato puede producir acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Este piruvato puede producir acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A da lugar a CO2 más agua, da lugar al ciclo de, o entrar al ciclo de Krebs, al ciclo de los ácidos grasos, o producir acetona. Y este piruvato con el oxalacetato puede ingresar también al ciclo de Krebs y a la gluconeogénesis. Pero este piruvato tiene una enzima. Acá hay una enzima. Esa enzima se llama la piruvato deshidrogenasa. Esta piruvato deshidrogenasa es un complejo. ¿Okay? Esa piruvato deshidrogenasa es un complejo de 3 enzimas, E1, E2, E3. Es un complejo donde participan 3 enzimas. ¿Ok? ¿Qué significa E1? Es la piruvato deshidrogenasa. El E2, la enzima que participa a este nivel, es la dihidrolipoil transacetilasa. La E3 es la dihidrolipoil deshidrogenasa. Esta tablita también van a tener que aprenderlo, porque desde el punto de vista médico es importante. Porque tenemos a la enzima que participa en este complejo de PDH, tenemos a la coenzima que lo ayuda a efectuar la reacción, y tenemos la función en la que participa. Por ejemplo, la E1, que es la piruvato deshidrogenasa, tenemos su coenzima que es la TTP y va a ser partícipe de la decarboxilación. Mientras que la E2, la dihidrolipoil transacetilasa, cuya coenzima es el ácido lipoico, va a participar en los procesos de oxidación y de transferencia del ácido. La dihidrolipoil deshidrogenasa, acá tenemos a su coenzima y va a participar en la regeneración del ácido lipoico. Mientras que la piruvato deshidrogenasa quinasa, no se vayan a confundir, y la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, la primera tiene como coenzima alfa a la flavina del nucleótido, y cuya participación o función es fosforilación e inactivación de esta enzima. Y la piruvato deshidrogenasa fosfatasa tiene como enzima al NAT, en función de la desfosforilación y activación de la enzima E. Mientras que la quinasa inactiva a la enzima 1, la fosfatasa activa a la enzima E1. ¿Y qué es la E1? La piruvato deshidrogenasa. A ver, silencio, chicos, ¿qué pasa? Otros destinos del piruvato.
ver, ¿qué pasa muchachos? Acá tenemos al piruvato nuevamente produciendo acetilcoenzimasa. Pero este piruvato también puede producir otros compuestos. ¿Cuáles son? Uno, que lo hemos mencionado, la transformación del piruvato en lactato. Dos, la transaminación, la transformación del piruvato en alanina. Tres, la carboxilación, que es la transformación del piruvato en oxalacetato. Y este último es el paso inicial para producir o ingresar a la gluconeógenesis. ¿Ok? A la gluconeógenesis. Entonces, ese piruvato no solamente va a formar oxalacetato y entrar al ciclo de Krebs, sino también va a producir otros compuestos. Uno, la transformación del piruvato en lactato. Dos, la transaminación del piruvato en un aminoácido llamado alanina. Y tres, la carboxilación del piruvato a oxalacetato. Para finalizar, veamos la vía de las pentosas. Es una vía que se caracteriza porque no es productora de energía. ¿Ok? No es una vía productora de energía. Acá tiene dos funciones importantes. Uno, generar NAD reducido para la síntesis de ácidos grasos y esteroles, y proveer ribosa para la síntesis de núcleos. Esas son las dos funciones más importantes de la vía de las pentosas. La vía es activa en el hígado, es activa en el tejido adiposo, en la glándula suprarrenal. Esta vía se produce en tiroides, en eritrocitos, en los testículos, en las glándulas mamarias, pero su actividad es baja en el músculo. No se olviden, el músculo más es ciclo de Krebs, porque el músculo requiere energía. Y si la vía de las pentosas no es energética, por lo tanto es muy baja la producción de vía de pentosas o la presencia de la vía de las pentosas en tejido muscular. Fructosa. Abundantes, las dietas abundantes en sacarosa, a ver, silencio chicos, ya vamos a terminar, incrementan los niveles de fructosa. La sacarosa se metaboliza más rápidamente que la glucosa por no requerir de la fosfofructokinasa de control. Esta sacarosa es la que sirve de materia prima para los edulcorantes en pacientes diabéticos. Y hablando de diabetes, no se olviden de leer los criterios de diabetes y de prediabetes. La galactosa proviene de la hidrólisis de la lactosa. El hígado la convierte en glucosa, ya ustedes lo conocen. Glicemia. La glucosa varía entre 40 y 140. No confundir, porque una compañera de ustedes me preguntaba sobre los valores normales. Aquí estamos hablando de glucosa en sangre. Aquí estamos hablando de glicemia, ¿correcto? Acá dice la glucosa sanguínea varía entre 40 y 140 miligramos por decilitro durante el día. Si todos nosotros no hubiésemos tomado desayuno y no hubiésemos almorzado, obviamente la glucosa debe estar entre 60 y 70. Pero si aquí vamos a cenar, de aquí a las 2 horas ya no está en 60, 70, sino está en 100. ¿Okay? Este concepto se refiere a la variación de la glicemia en sangre de acuerdo a la ingesta diaria. Bueno, acá tenemos el metabolismo de la glucosa y el glucógeno. Hay dos hormonas importantísimas, ¿ok? Dos hormonas importantísimas, la insulina y el glucagón. Si se eleva la glucosa en sangre, activa la insulina. ¿Ok? La insulina, por eso dice acá hay un signo menos, es la que baja la glucosa en sangre. Mientras que cuando nuestro organismo requiere glucosa, se activa el glucagón. Son dos hormonas que van ahí a mantener la homeostasis de la glicemia.
Vemos acá en esta diapositiva que hay dos enzimas, la exoquinasa y la glucoquinasa. La exoquinasa es una enzima que participa o se encuentra a nivel muscular, mientras que la glucoquinasa es una enzima que se encuentra en el hígado, ¿okay? Que se encuentra en el La exoquinasa, esta de acá, se autocontrola por la glucosa 6-fosfato, pero la glucoquinasa del hígado no. ¿Okay? Gluconeogénesis. La gluconeogénesis viene a ser la producción de glucosa a partir de otros compuestos que no sean carbohidratos. ¿Cuáles? Líquidos o proteínas. Existen en la glicólisis 3 etapas que por su desnivel energético deben sobrepasarse mediante procedimientos tácticos. Y en la gluconeogénesis usa 4 reacciones distintas para sobrepasar estas 3 etapas. De acá. El hígado y el riñón, no se olviden, tienen todas las enzimas de la gluconeogénesis, pero la mayor parte, el mayor porcentaje, se realiza en el hígado. Gluconeogénesis básicamente es hepática. ¿Okay? La primera etapa se realiza en la mitocondria, transformando el piruvato en oxalacetato, y la siguiente etapa se realiza en el citosol, y la última etapa se realiza en el retículo endoplasmático. Por lo tanto, la gluconeogénesis se da en 3 compartimientos, no se olviden, en 3 compartimientos. En la mitocondria, en el citosol y en el retículo endoplasmático. Esa es la característica de la gluconeogénesis. Esto ya lo hemos visto, la lanzadera del malato. ¿De dónde provienen los precursores de la gluconeogénesis? También lo hemos visto, tejido graso y proteínas. ¿Okay? Proteínas. ¿Cuáles son las enzimas de la gluconeogénesis? Son 3. 1, la piruvato carboxilasa, que transforma el piruvato en oxalacetato. Ahora silencio, chicos, ya faltan 2 diapositivas nada más. La otra enzima de la gluconeogénesis es el fosfodol piruvato carboxiquinasa, que fuera de la mitocondria transforma el oxalacetato en fosfodol piruvato, requiere GTP. Y finalmente la fructosa difosfatasa, que es una enzima citosólica. No se olviden, la gluconeogénesis se produce en la mitocondria, en el citosol y en el retículo endoplasmático. Y finalmente la glucosa 6-fosfatasa, esta reacción sobrepasa la catalizada por la exoquinasa, la glucoquinasa. Esta enzima está localizada en el retículo endoplasmático, es decir, en el tercer espacio donde se produce la gluconeogénesis. ¿Okay? Y tiene 5 subunidades. La característica de esta glucosa 6-fosfatasa es que tiene 5 subunidades. Y aquí está la parte del citosol, la parte del retículo endoplasmático, falta que se grafique la parte que se encuentra en la mitocondria. Muy bien, creo que ahí nos quedamos.